Es un gusto muy grande poder estar aquí, compartir con los asistentes este tema que es sumamente importante y sumamente trascendente para nuestros días, el valor de la diversidad cultural. Y bueno, para comenzar, vamos a explicar un poco qué es justamente esa diversidad cultural para posteriormente llegar al punto de encuentro en el cual podamos saber por qué justamente tiene ese valor, esa importancia, esa relevancia en nuestros días. Y bueno, esta diversidad cultural justamente deriva de la consideración de que todas las personas, grupos y comunidades tienen una manera específica de ver al mundo y comprenderlo, de relacionarse con su entorno, de concebir los problemas, asimismo de los retos que enfrentan y la forma de responder a ellos, cómo, cómo se asigna el valor a sus recursos y las reglas para su disposición que se ponen a sus integrantes. Como vemos, vivimos en sociedades. En realidad, pareciera que hablar de la sociedad en términos generales, decimos la sociedad mexicana, pero en realidad en la sociedad mexicana tenemos diversos grupos, diversas sociedades, que tenemos diferentes formas de pensar, de actuar, formas de concebir el mundo, como ya lo acabo de mencionar. Tenemos diferentes formas de cómo relacionarnos con nuestro entorno, de cómo establecer esas relaciones sociales en los diferentes ámbitos, en el ámbito académico, en el ámbito laboral, de cómo interactuamos con cada persona de manera individual y con cada grupo distinto, ¿no? Y bueno, esta diversidad implica justamente que cada persona, grupo o comunidad tiene sus propios saberes, recursos, historias y proyectos, y esto caracteriza su identidad. Es decir, que cada grupo, cada persona, cada comunidad se caracteriza por estos rasgos que lo identifican, que identifican a unos de otros. En ese sentido, y a través de esta manera es como se adquieren formas diversas a través del tiempo y el espacio, ¿no? En el ámbito cultural. Eh, Se manifiesta en la diversidad, originalidad y pluralidad en las sociedades que conforman la humanidad. Y también esta es una fuente de intercambios e innovaciones. Pero ¿por qué hablar de diversidad cultural? ¿O en qué nos ayuda? ¿En qué nos beneficia? ¿O por qué es importante hablar de este tema? ¿No? Primero, a través de conocer y de saber que hay una diversidad cultural, podemos conocerla, fortalecerla, acrecentarla y enriquecernos con ella. Al relacionarnos con esta diversidad cultural, es decir, saber y tener conciencia de que existen otros grupos sociales, que existen otras culturas, otra forma de interactuar, nosotros, obviamente con el respeto, con sus descendientes, se convierte en una fuente de originalidad y pluralidad, materia de innovación, creatividad, intercambio e enriquecimiento para todos. En este sentido, para la UNESCO, todas las culturas tienen el derecho a desarrollarse en condiciones de igualdad. Es una de las grandes importancias que tenemos que darle a la diversidad cultural justamente porque, bueno, más adelante vamos a ver que hay una condición de los derechos humanos que justamente son universales y que deben ser aplicados para todos, y todos debemos de tener el acceso a estos derechos humanos y fundamentales, sin importar cuestiones de raza, religión, género, etcétera. Y por ello se toma en consideración las culturas como una forma de también acceder a estos derechos, los derechos culturales, y de desarrollarnos también en estas condiciones de igualdad. Y bueno, voy a mencionar algunos antecedentes respecto a esta diversidad cultural. Uno de ellos, y el principal, se encuentra en la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, en el que la promoción del respeto y reconocimiento de la diversidad cultural ha sido una de las prioridades
para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y tuvo su objetivo en asegurar su preservación y promoción. El 2 de noviembre de 2001, en la 31ª reunión de la Conferencia General, se aprobó la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural y proclamó al 21 de mayo como Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. En esta declaración se establecieron una serie de aspectos fundamentales que permiten y que dan vida a esta serie de preceptos que dan cuenta de la importancia de la diversidad cultural. La diversidad cultural se define justamente como esa multiplicidad de formas en que se expresan las culturas y los grupos de los grupos y sociedades. Cuando se manifiestan, enriquece y transmite el patrimonio cultural de la humanidad mediante una gran variedad de formas, así como a través de distintos modos de creación. Esta puede ser artística, de producción, difusión, distribución, el disfrute y goce por las diversas generaciones que habitan en el planeta. Para la UNESCO, como resultado del esfuerzo internacional a favor de la promoción de la diversidad cultural y el diálogo, el 20 de octubre de 2005 la UNESCO aprobó la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, la cual al ser ratificada por más de 30 países entró en vigor el 18 de marzo de 2007. Como vemos, de 2002 a 2007, bueno, pasaron 5 años que han sido de constante revisión, de constante lucha por los mismos eh, grupos sociales con el objetivo de visibilizarse y de también generar y que se le reconozcan sus derechos. El objetivo principal de esta convención, bueno, dentro de los objetivos principales de esta convención, han sido, que destaca el establecimiento de las medidas para promover y proteger las expresiones culturales, crear condiciones para que las culturas puedan prosperar y mantener interacciones de forma libre y mutuamente respetuosas, promover el respeto de la diversidad de las expresiones culturales, hacer conciencia de su valor en el plano local, nacional e internacional, reafirmar la importancia del vínculo entre la cultura y el desarrollo para todos los países, en especial para las naciones en desarrollo. Las políticas que favorecen la inclusión y la participación de todos los ciudadanos tienen el objetivo de garantizar la cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la paz. El pluralismo cultural constituye la respuesta política al hecho de la diversidad cultural. Inseparable de un contexto democrático, el pluralismo cultural es propicio a los intercambios culturales y al desarrollo de las capacidades creadoras que alimentan la vida pública. Y bueno, hasta aquí podemos ver justamente que la diversidad cultural no solamente tiene que ver en un plano interno o local, sino que también a nivel internacional, a nivel de interacción de cada uno de los países, tenemos que considerar que cada país tiene sus propias culturas y cada país es una cultura en sí. Entonces, a nivel internacional, la interacción de estas culturas también es parte de esa diversidad cultural. Ahora bien, vamos a revisar cuál es el marco jurídico de esta diversidad cultural, tanto en el plano nacional como internacional. Para empezar, vamos a mencionar cuáles son algunos instrumentos internacionales que justamente sustentan a esta diversidad cultural. Y bueno, desde la creación en 1945, la UNESCO ha asumido un papel activo en el lema que nos ocupa. México se ha sumado a las tareas marcadas en las declaraciones y convenios. Este entramado de instrumentos jurídicos lo que permite es que cada uno de los países que se adhiere se sume a principios de carácter universal y realice modificaciones en sus marcos normativos nacionales y desde luego se ajuste
y también promueva la protección de los derechos de las personas a su interior y, bueno, en concordancia con estos instrumentos internacionales. Y bueno, tenemos desde luego la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, la proclamación del 21 de mayo como Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. Podemos aquí cuestionarnos tal vez por qué la Organización Internacional del Trabajo. Como sabemos, es un derecho fundamental al que todos debemos acceder, todos tenemos derecho al trabajo, y no por pertenecer a una cultura o a otra, o por tener distinciones por cuestiones de religión, de raza, género, etcétera, se nos ha negado este derecho. Entonces, por eso también este convenio se suma a esta parte normativa de carácter internacional que sustenta esta promoción y esta protección de los derechos culturales a través de la diversidad cultural. En el Estado mexicano, el artículo 2 de la Constitución nos dice que la nación mexicana es única e indivisible. La nación tiene una composición pluricultural, es decir, existe una diversidad de culturas que desde luego formamos parte del mismo territorio, pero interactuamos de manera constante. Sustentado originalmente en los pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones de los pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Aquí es muy importante también mencionar que desde el punto de vista del derecho, a las comunidades indígenas se les otorga y se les reconoce su propia autonomía. Como sabemos, son comunidades que tienen muchísimos años y que tienen una forma de pensar, una ideología, una estructura social y económica diferente a la predominante en nuestro país, y que justamente hacer ese cambio de ideología, esa imposición, sería una forma de violentar sus derechos, y por ello es importante que haya un reconocimiento a nivel nacional de sus usos y costumbres, de su estructura, y por eso en este artículo se reconoce la importancia de estos pueblos indígenas. Como otros instrumentos que tenemos para sustentar esta diversidad cultural, estos pueblos indígenas, posterior a 2002, también se empezaron a realizar cambios en la legislación mexicana. En 2003 entra en vigor la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, y en su capítulo 4 se señala la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. También se reformó la Ley General de Educación, en la que se señala la obligación de promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la nación, el respeto de los derechos lingüísticos y de los pueblos indígenas. Posteriormente, en 2014, se creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación por medio de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, garantizando el derecho a la igualdad, combatiendo los actos discriminatorios y dando protección a la población de la exclusión por su origen étnico, sexo, edad
discapacidad, condición social o preferencias sexuales. Ahora bien, actualmente, bueno, en el Plan Nacional de Desarrollo, una vez que me di a la tarea de revisarlo, únicamente se incluye este aspecto de la diversidad cultural en el apartado de desarrollo sostenible, en el cual nos indica que el gobierno de México está comprometido, bueno, el gobierno actual, a impulsar el desarrollo sostenible, que en la época presente se ha evidenciado como un factor indispensable del bienestar. Se le define como digamos, este estado de bienestar se le define como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Por ello, bueno, el compromiso que asume el gobierno actual es considerar en todas las circunstancias los impactos que tendrán sus políticas y programas en el tejido social, en la ecología y en los horizontes políticos y económicos del país. Además, se guiará por la idea de desarrollo que subsane las injusticias sociales e impulse el crecimiento económico sin provocar afectaciones a la convivencia pacífica, a los lazos de solidaridad, a la diversidad cultural ni al entorno. Concretamente, bueno, en este plan de desarrollo no hay acciones concretas que nos digan cómo vamos a conservar o cómo vamos a garantizar ese respeto por los derechos culturales y esa diversidad cultural en el Estado mexicano, hablando en términos de este documento. Ahora bien, por diversidad cultural, bueno, nos imaginamos que hay una diversidad de culturas que interactuamos de manera constante, como ya mencionamos, y que, bueno, tiene mucho que ver con estas tradiciones que tenemos como nación y que nos identifican, y que también estos grupos indígenas tienen características muy particulares que los definen y que son del territorio nacional y que como tal, bueno, todos somos mexicanos y sin importar estas cuestiones culturales. Es, digamos, el deber, ¿no? Ahora bien, eh, cabe a resaltar un poco esta parte de que se habla de una diversidad cultural, pero también se habla de un pluralismo cultural. Cuando hablamos de que justamente hay diversos grupos con diferentes o diversas ideologías, formas de pensar, creencias, tradiciones, y entonces ahí es donde entramos como en conflicto al definir, al definir qué es la diversidad cultural o bien qué es el pluralismo cultural. Recordemos que nuestra sociedad es dinámica y cambiante y que nos vamos adecuando a los diferentes contextos y desde luego nuestras formas de vida, nuestras formas de pensar, de interactuar, también se van adaptando y van habiendo cambios de manera constante y por eso vamos a ver cómo también otros grupos se consideran como parte de este pluralismo cultural. La UNESCO, en su Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, subraya en su artículo segundo la importancia del pluralismo cultural como respuesta política en positivo al hecho de la diversidad cultural de las sociedades contemporáneas. Esto, bueno, es decir, que nuestras sociedades cada vez más diversificadas, es lo que mencionaba, van surgiendo nuevos grupos con nuevas ideologías, con nuevas características específicas, y esto permite o prevé una proliferación, ¿no?, de grupos o de diversidades culturales. Y esto resulta indispensable, bueno, para lo cual resulta indispensable garantizar una interacción armoniosa y la voluntad de convivir de personas y grupos con identidades culturales en tiempos plurales, variados y dinámicas. Las políticas que favorecen la integración y la participación de todos los ciudadanos garantizan la cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la paz. Definido de esta manera, el pluralismo cultural constituye la respuesta política al hecho de una diversidad cultural. Inseparable de un contexto democrático, el pluralismo cultural es propicio para el intercambio cultural
y el desarrollo de las capacidades creadoras que alimentan la vida pública. ¿Cuál es el objetivo central o cuál es la idea central de hablar de diversidad cultural, de hablar de pluralismo cultural? Es justamente que en el interactuar cotidiano con otras personas, con otros grupos sociales, vamos a encontrar que otras personas piensan o actúan o tienen creencias distintas a nosotros. Entonces, es justamente lo que se procura con estos preceptos, con estos derechos, con el hecho de que cada uno de nosotros tenemos derechos culturales que nos permite conservar esas formas culturales propias, pero que también nos permite interactuar con otros y no cerrarnos al mundo de que solamente existe nuestra cultura o solamente existimos nosotros y nuestra ideología, sino también abrirnos a una interacción pacífica, desde luego, con otras, con otros grupos sociales, con otras formas culturales que se manifiestan en estos grupos. Y bueno, ante todo esto se adhieren otros conceptos como la multiculturalidad y el multiculturalismo, que bueno, estos conceptos los traigo a colación justamente porque al hablar de diversidad cultural se incorporan nuevos conceptos, se incorporan también nuevas formas de estudiar a estos aspectos culturales y de cómo se va dando esta interacción en el mundo social. Y bueno, la multiculturalidad es un concepto objetivo y descriptivo de una sociedad en la que están presentes diferentes culturas. Podemos observar que nuestro país es multicultural, ya que eh, distintos grupos culturales coexisten en el mismo territorio y conservan su cultura creando adhesiones, abriendo negocios o lugares de culto en barrios en los que viven. El multiculturalismo es un movimiento que orienta políticas de migración que promueven el desarrollo cultural de los grupos étnicos presentes en el territorio. Tienen un carácter antisimilacionista que alude al derecho a la diferencia, el respeto a las diferentes culturas, a la igualdad de oportunidades, a la igualdad de trato, y es un modelo de política pública implementado en otros países como Canadá, Austria, Reino Unido o Suecia. La interculturalidad presente en la formulación de las medidas de intervención en relación con la diversidad cultural de la Unión Europea hace referencia a la relación entre culturas y a la búsqueda de una convivencia estable, entre ellas sobre la base de la igualdad, la no discriminación y el respeto de la diversidad. Estos enfoques tienen algo muy particular en común, que es justamente aceptar que en nuestra sociedad existen otras culturas y que nosotros podemos interactuar con estas de una forma respetuosa y pacífica. Y desde luego estas relaciones que se establecen y que se gestan a partir de la constante interacción tienen que promover el desarrollo, promover la igualdad de condiciones y no deben ser objeto de discriminación o de desigualdades. Para Carlos Jiménez Romero, el pluralismo cultural se basa en dos principios fundamentales. El principio de igualdad y de no discriminación en función de la raza, cultura, etnia, religión, nacionalidad, origen regional, etc. Y el principio de diferencia o respeto de aceptación a otro. Estos dos aspectos son sumamente importantes si queremos hablar de diversidad cultural, de pluralismo cultural, justamente porque en ese interactuar que ya he mencionado desde un punto de vista estructural, debe haber un reconocimiento por estos derechos culturales y también en un nivel más social, más de interacción unos con otros, debemos aceptar que hay grupos que actúan frente a nosotros, pero no por eso quiere decir que no son iguales a nosotros. En condiciones, hablando, bueno, en términos de justicia social o en términos de igualdad, hay debe haber una igualdad entre todos. Entonces, a nivel social,
tenemos que entender y tenemos que ver que estas diferencias no deben ser un obstáculo para garantizar el respeto y la aceptación entre unos y otros. Y esto lo vemos, por ejemplo, en las escuelas, cuando acudimos a las instituciones educativas como alumnos, como profesores, vemos que los alumnos tienen rasgos distintos y su forma de interactuar debe ser pacífica, debe ser con respeto. Y en ocasiones vemos que se generan los conflictos a partir de estas cuestiones ideológicas, cuando justamente estos principios nos dicen todo lo contrario, nos dicen que tenemos o que el deber hacer implica el respeto en el medio en el que nos desarrollemos con otros grupos culturales, independientemente de que estos sean distintos a nosotros. Y bueno, con este pluralismo cultural, no solamente tomamos en consideración esta parte cultural que a veces se identifica mucho con nuestro país, que es, bueno, los grupos indígenas son sin duda muy importantes para nosotros porque conservan nuestras raíces, conservan esa parte esencial de México, pero también hay, bueno, también han surgido otros grupos que requieren ser visibilizados, ¿no? Otras minorías. Hablamos en términos de las personas con discapacidad que también forman parte de esta diversidad cultural, de este pluralismo, las mujeres, los grupos de mujeres desde luego, y los miembros de la comunidad LGBT. Ahora bien, sé que el tema es sumamente amplio, la aparición de nuevos grupos tiene, bueno, de estos grupos, y no tan nuevos, sino que han traído sus años de lucha también para hacerse visibles en nuestros días, para hacerse también, para que se les garanticen, bueno, se les reconozcan primero y posteriormente se les garanticen sus derechos y que también tiendan a ser como unas minorías dentro de la sociedad que también tienen una forma diferente de pensar, diferente de actuar, de ver la vida y como mencionaba al inicio, tiene una forma diferente de resolver sus problemas, de enfrentarnos, de establecer sus objetivos y demás. Entonces, no por eso se les resta importancia a ninguno y justamente buscamos o lo que se pretende es generar condiciones de igualdad entre todos estos grupos, estas minorías que estamos interactuando de manera constante. Y para efectos de esta plática, yo traje a colación, me enfoqué en el aspecto de los pueblos indígenas, justamente para revisar la importancia. Como ya mencioné, es un tema bastante amplio y también es muy interesante conocer las particularidades de cada grupo cultural, pero en este caso bueno, en adelante voy a hacer algunas precisiones acerca de esta diversidad cultural de los grupos indígenas. Y bueno, eh, actualmente, si bien nuestro país tiene una riqueza cultural en cuanto a las lenguas indígenas, este es, una, este es un aspecto que se ha ido deteriorando eh, justamente porque se han impuesto otras formas de comunicación y bueno, entonces en nuestro país las lenguas mexicanas tienden a perderse porque hay una desaprobación social de estas, también por una cuestión de migración o por una mezcla de otras lenguas. Entonces, aquí es muy importante también no solo reconocer el derecho a la diversidad cultural de los pueblos indígenas, sino también establecer o crear métodos o estrategias que realmente garanticen la preservación de sus costumbres y que no y que la cultura dominante no llegue en una forma violenta a despojarles de este valor cultural que ellos aprecian. Los pueblos indígenas se han sometido a diversas formas de discriminación y bueno, este problema de la
en este problema de la discriminación intervienen distintos actores sociales que juegan un papel determinante en su ejecución. Si bien es cierto que pueden afectar a cualquier persona, creo que todos somos susceptibles de ser discriminados por cualquier razón. Hay grupos o colectivos sociales que han sufrido históricamente a lo largo de los años, de manera constante y sistemática, como son estos pueblos y comunidades indígenas. De acuerdo con la encuesta nacional sobre discriminación de 2017, el 20.2% de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada en el último año. De la población indígena de 12 años y más, 24% declaró haber experimentado al menos una situación de discriminación en los últimos 5 años. Las poblaciones indígenas de 12 y más años, el 75.6% consideran que las personas indígenas son poco valoradas por la mayoría de la gente. Los motivos más frecuentes de percepción de discriminación por parte de los grupos indígenas han sido a raíz de la forma de vestir o del arreglo personal con un 30%, la complexión física, el peso o estatura con el 29.1%, y las creencias religiosas con un 28.7%. Se estima que una población indígena de 12 o más años, de 10 millones de personas, de las cuales el 49.3% perciben que sus derechos son poco o nada respetados. Es un alto porcentaje. La falta de empleo, 20.9%, la falta de recursos económicos, 16.1%, la falta de apoyo del gobierno en programas sociales, 15.8%, la discriminación por su apariencia o lengua, 14.6%, son dentro de las principales problemáticas a las que se enfrenta este grupo poblacional. Y algunos aspectos, de manera particular, en términos de estadística, respecto a las formas de discriminación de este sector, que traje también a población, es el porcentaje de población indígena de 12 años y más que declaró que sus derechos fueron marginados de manera injustificada en los últimos 5 años por el tipo de derecho. Y como vemos, la mayor negación de derechos por la condición de indígenas radica en la atención médica y de medicamentos. Entonces, si bien hay un reconocimiento legal, institucional, incluso a nivel internacional, de la diversidad cultural y sobre todo de la promoción por los derechos de los pueblos indígenas, no lo está haciendo en sus derechos propiamente fundamentales. El derecho a la salud está siendo vulnerado al ser negado este derecho. Otro de los derechos que también les han sido negados de manera injustificada ha sido el de recibir apoyos de programas sociales. Le sigue la atención de servicios en oficinas de gobierno, la oportunidad de trabajar u obtener un ascenso, algún crédito de vivienda o préstamo, entrada o permanencia en algún negocio comercial o banco, la posibilidad de estudiar o seguir estudiando. Como vemos, no solo es la discriminación de hacer menos o un trato indigno hacia la población indígena, sino también esto contribuye a la coartación de sus derechos fundamentales y son reiteradas violaciones a sus derechos humanos solamente con considerar el aspecto de los derechos que les han sido negados. Ahora bien, de acuerdo al porcentaje de población de 18 años y más que declaró haber sido discriminada en el último año, las características que han motivado este tipo de discriminación en orden de la característica más alta ha sido por la forma de vestir. Como sabemos, los grupos indígenas tienen formas de vestimenta muy particulares, muy tradicionales,
muy acorde a su cultura, a su ideología, a sus usos y costumbres, y desde luego que el resto de la población eh, tiende a ver mal, ¿no? Entonces, este es uno de los principales motivos por los cuales esta población se ha sentido discriminada o ha sufrido de discriminación. También por bueno, le sigue el peso o la estatura, las creencias religiosas, la edad, la manera de hablar. Tiene sus propias maneras de hablar. Incluso a veces, con solo escuchar a otras personas, bueno, a estos grupos indígenas hablando en su dialecto, resulta ser molesto para algunas personas sin considerar que hay una diversidad y que todos tenemos el mismo derecho para hablar de acuerdo a la forma en la que hemos sido inculcados, educados, y, y no debería ser un factor para la discriminación. También, bueno, le sigue el lugar donde vive, el hecho de ser mujer, la clase social, el tono de piel y la preferencia sexual. Eh, Ahora bien, bueno, el porcentaje de la población indígena de 12 años y más que experimentó situaciones de discriminación en los últimos años, en los últimos 5 años, según su sexo, podemos ver que son diferentes formas agresivas y que, bueno, se ve implícita también este tipo de violencia directa a través de eh, expresiones que han recibido y que por eso los hacen sentirse menos valorados en una sociedad. Eh, se han, bueno, de las acciones que ellos han manifestado es que han recibido insultos, miradas y trato incómodo, amenazas, empujones, jalones, rechazo en actividades sociales y obligados a salir de alguna comunidad. Las posiciones varían de acuerdo al sexo. En algunos, bueno, en el primero, que tiene que ver con los insultos, las mujeres son o tienden a ser más discriminadas o más tendientes a recibir este tipo de tratos, lo mismo que miradas y tratos y trato de bueno, trato de intimidad. Pero en cuanto a las amenazas, empujones y jalones y también en el rechazo en actividades sociales, han sido los hombres quienes se han visto vulnerados. Entonces creo que como población indígena tiene un alto grado de marginación y de desigualdad social que parte también de la misma sociedad y de la dificultad que ha presentado para interactuar con esta comunidad, y no porque no quiera, sino que hay ciertos estereotipos bien marcados en una sociedad, sobre todo, digamos, muy cercana a las ciudades, a las zonas céntricas, en las que consideran o desprestigian el valor cultural que se tiene y que bueno, que es esta población indígena quienes conservan esa riqueza cultural que nos identifica como mexicanos. Y otra gráfica que también traigo es esta que tiene que ver con el porcentaje de la población indígena de 12 años y más que declaró haber sido discriminada en los últimos 12 meses por característica que la motivó según sexo. Y bueno, aquí podemos ver que existen diversos factores que también proliferan estos tipos de discriminación, como las creencias religiosas, la manera de hablar, el arreglo personal, el peso o estatura, la edad, el lugar en donde vive, la clase social, el sexo, tono de piel y la preferencia sexual. Y bueno, hay diversas variaciones entre hombres y mujeres de acuerdo al tipo de, de motivo que generó esa discriminación. Pero bueno, si hablamos en términos de igualdad, hombres y mujeres debemos de tener esas condiciones de igualdad y no por ser o formar parte de un grupo indígena tenemos o podemos ser discriminados, ¿no? Esto justamente con el saber interactuar
dentro de una diversidad cultural debería, en dado caso, no ser un obstáculo para poder convivir de manera pacífica y no incurrir en la discriminación entre unos y otros. Finalmente, algunas consideraciones finales en torno a este tema de la diversidad cultural es que desde luego debe prevalecer el respeto por los derechos humanos, sin hacer distinciones de ningún tipo, considerar que en esta diversidad cultural somos hombres y mujeres que interactuamos de manera constante, que requerimos estas relaciones sociales en términos de todas las actividades que realizamos, que son necesarias las relaciones sociales, pero que también es necesario el respeto por esos derechos humanos en cada grupo social. Y no podemos hacer de menos a ningún grupo justamente porque piense distinto a nosotros o porque se vista distinto a nosotros, sino que debe prevalecer este respeto y considerándonos en términos de igualdad. Pero justamente este respeto se puede lograr a partir de la conciencia de la necesidad de preservar como elemento esencial la dignidad humana. Considerar que todos los seres humanos debemos ser dignos y debemos de tener condiciones dignas de vida, implica también el respetar la dignidad del otro. No solamente quedarnos en el plano de yo y mi dignidad, sino que también una persona digna es necesario que dignifique al otro. Y bueno, desde luego el reconocimiento formal de la diversidad cultural, que ya vemos que existen diversos instrumentos jurídicos en las cuales se reconoce esta diversidad cultural, pero del reconocimiento a la garantía hay una distancia que se debe de ir alcanzando en medida de la creación de planes y estrategias que permitan la inclusión y no solamente se quede en el plano de las leyes o en el plano de las normas, sino trascienda al plano social. Y desde luego, bueno, estas estrategias que se materializan en el plano social, pues nos pueden llevar a una igualdad de condiciones para todos. En términos muy generales, el tema de diversidad cultural es bastante amplio. Si nos enfocáramos en cada uno de estos grupos culturales, sería sumamente amplio, pero también sería muy enriquecedor poder aprender y poder ver cuáles son las ideologías de otros, y que el hecho de que piensen distinto no quiere decir que no podamos interactuar. La interacción y las relaciones sociales son inminentes en una sociedad como la nuestra, en la cual no podemos vivir sin relacionarnos. A partir de que formamos parte de una familia, ya estamos relacionándonos con otros y a su vez salimos a nuestros diferentes contextos y nos relacionamos con otros. Entonces, el tema es muy amplio, da para mucho, pero bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí porque también por el tiempo, y bueno, finalmente tengo algunas referencias que se realizaron y yo agradezco la atención de los asistentes. Por mi parte sería cuanto, maestra. Muchas gracias.